de la profesora, que no fueron necesariamente formados en una cultura democrática, y muchos de ellos son herederos de una tradición autoritaria y una pedagogía vertical. Entonces, bueno, muy importante reconocer ese aporte que en su momento hizo el IFE para crear cursos de capacitación docente con valor a carrera magisterial, que en ese tiempo pues era el mecanismo para este escalafón horizontal que ahora se está reimpulsando con otros nombres. Entonces, ahora hay un nuevo momento de revisión curricular. Ya decía Maritere que se elaboraron desde el 19 nuevos libros de texto y nuevos lineamientos para actualizar los libros de texto de secundaria, pero sin que existiera un nuevo programa de formación cívica y ética para primaria y secundaria. Ahora la SEP está revisando ese programa y me parece que participan pues muchas instituciones, participan no solo las escuelas normales, personas de las escuelas normales, sino también de la CNDH, del INE, de la Universidad Iberoamericana, bueno, se me escapan de dónde más participan colegas, que bueno, es una forma de reconocer que la política pública en materia de educación ciudadana no la puede dictar solamente, no se puede dictar solo desde una mirada, sino que requiere del concurso de una mirada más amplia, incluso del Estado mexicano, ¿no? A través de sus instituciones y también de sus organizaciones. Participan personas también de la sociedad civil en ese proceso. Bueno, yo para no repetir me voy a centrar en los retos y en las prácticas pedagógicas. Desde mi perspectiva y a partir de algunos diagnósticos elaborados recientemente, podríamos decir que México enfrenta algunos cuantos retos en materia de educación ciudadana. Uno, promover una educación política, desde preescolar hasta doctorado, es decir, una educación centrada en el desarrollo de esas capacidades del sujeto para transformar su entorno, ¿no? Para generar espacios de poder ciudadano y de contrapesos, como ya decía el consejero presidente. Entonces, este es un gran reto. En México no hemos logrado crear este proceso de educación política. Otro reto, fortalecer la eficacia política, la afección política y la motivación ética. No, tenemos más bien un proceso de apatía y desencanto, pero este tema de la eficacia política está muy debilitado. También, como ya señalaba Maritere, el ICCS nos mostró que México es el tercer peor país en cuanto al conocimiento cívico y al compromiso cívico. Entonces, el reto en México es fortalecer el conocimiento cívico y el compromiso cívico junto con el pensamiento crítico. Un reto importantísimo es democratizar el espacio escolar. En todos los niveles educativos seguimos teniendo estructuras autoritarias y verticales que difícilmente hacen que la práctica democrática sea una constante en las escuelas. Otro reto es incluir un enfoque pedagógico práctico en donde se amplíen los procesos formativos a fin de que se desplieguen espacios de participación y ejercicio del poder y de los derechos en el espacio escolar. Una mayor vinculación con el entorno, tanto el social como el político, a través de proyectos ciudadanos y de la apropiación del espacio público. Construir el desencanto activo, esto es generar nuevas formas de participación y escuchar al estudiantado. Y un reto que pues no teníamos, pero que ahora, o sí lo teníamos, pero muy soterrado, el reto de evitar el adoctrinamiento. La reciente convocatoria para la elaboración de los libros de texto abre ese reto, no por la convocatoria en sí, sino por el discurso que la acompaña, un discurso en el que claramente hay un retorno a la visión altuseriana y que, bueno, a mí me parece muy peligroso
volver a considerar a la escuela como el aparato ideológico del Estado y a los libros de texto como el instrumento para lograr una determinada visión política. Es definitivamente que este es uno de los grandes temas de la política educativa, o sea, ¿qué pasa con la educación en cada uno de los gobiernos en turno? O sea, cómo estos gobiernos, cómo el proyecto político de un país se cuela en los libros de texto. Y si los estudiantes se animan a entrar en la política educativa y a analizar el discurso político que hay en los libros de texto a lo largo de sus generaciones, pueden ver ahí cómo los proyectos políticos del gobierno en turno están presentes de manera, en algunos casos constructiva y en algunos casos muy cercano al adoctrinamiento. Entonces, este es un elemento que amerita pensarlo con mucha claridad. Respecto de la formación del sujeto político, me voy a detener un poquito para explicar a qué nos referimos. Ya decía Maritere que el currículum que se está construyendo de formación cívica y ética se inspira en un estudio de evaluación que hicimos desde el Instituto Nacional, el entonces Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, para evaluar la formación ciudadana en educación obligatoria desde preescolar hasta media superior. Y una de las dimensiones que definimos fue la formación del sujeto político. Aquí hablamos de un sujeto empoderado por el reconocimiento de su capacidad de transformar sus circunstancias por sus propios medios y al saberse protagonista de la construcción de su sociedad. Simplemente el lograr este propósito ya nos está dando esta educación para la democracia, esta educación política de la que hablamos. Ya han señalado la importancia de que el sujeto político sea consciente de su realidad, crítico y competente para la acción, la denuncia, la exigencia, el diálogo y la participación, habilitado con herramientas y diálogo, herramientas y valores para intervenir en la construcción de una sociedad justa, respetuosa de los derechos humanos mediante el cuestionamiento y la transformación de prácticas y estructuras que constituyen formas de dominación y de violación a la dignidad humana y con capacidad de juicio moral, político y crítico. Perdón que leí, pero es una cita del documento que refirió Maritere. Ahora, ¿qué prácticas democráticas se pueden desplegar en las escuelas para efectivamente formar a este sujeto político? Una práctica constante desde hace muchos años, pero que en ocasiones se diluye por el autoritarismo que está presente en la cultura escolar, es la definición participativa de valores y normas y su revisión constante. Y cuando digo participativa es que los estudiantes, los estudiantes, los padres de familia, todos los actores de una comunidad escolar deberían participar en la definición de estas normas, porque en estas normas precisamente y en estos valores se establece como rayado de cancha, este marco de acción social, política y cultural en el que se da la interacción social y se puede vivir la democracia. Por lo tanto, en estas normas y valores también se establecen cuáles son los derechos de todos, las responsabilidades y, muy importante, los límites del poder, particularmente del poder de quienes de alguna manera lo detentan, ya sea profesores, directivos o de algunos alumnos que tengan responsabilidad o representatividad o que ejerzan un poder de facto. Otra práctica democrática que es muy importante fortalecer cuando ya se tenga y si no se tiene, impulsar, es un enfoque participativo en el trabajo pedagógico. Esto significa que el conocimiento no sea, que el docente o el académico o el catedrático o la cátedra no sea el poseedor único de la verdad, sino que definitivamente haya espacios de debate, de discusión, de construcción colectiva, quepan distintas miradas. Esto en algunos contextos es muy difícil de avanzar, digamos, porque pues hay una visión de repente muy autoritaria que niega cualquier posibilidad de disenso. Entonces, cuando decimos que la democracia se debe poner en práctica todos los días, no nos referimos a estar votando o estar siempre en asambleas, que eso sí es importante, sino también esta posibilidad de disentir en ideas fundamentales o en visiones del mundo y a partir de ese disenso construir una postura
respecto de lo social, de lo público, de los problemas fundamentales. Entonces, este enfoque, esta pedagogía, digamos, dialógica, es muy importante para que en las escuelas efectivamente se eduque para la democracia. Y siguiendo con la idea de estos espacios de participación, bueno, las escuelas, todos los espacios educativos deberían fortalecer precisamente esta infraestructura de participación que algunas ya tienen y algunas la tienen de manera nominal o con una visión muy precaria, por ejemplo, las asociaciones de alumnos, que en algunos casos no toman en realidad decisiones importantes los alumnos, sino que sirven para organizar fiestas o generar algún tipo de actividad recreativa. Disculpe, Pero, maestra, sí, nada más, ya estamos sobre tiempo, por favor de ir cerrando, por favor. voy a ir cerrando. Entonces, esta parte es importante a través, por ejemplo, de asambleas escolares, asociaciones estudiantiles, etcétera. Evitar simulacros es una visión muy importante. Y ya para terminar, déjame elegir aquí alguna. Bueno, la imaginación política. La imaginación política como una práctica constante del trabajo docente, del trabajo pedagógico, porque implica imaginar qué tipo de país, qué tipo de ciudadano queremos. Y a partir de la construcción de esta imaginación política en clave de futuro, es posible que los estudiantes, desde preescolar hasta posgrado, puedan sumarse a un proyecto de construcción de un nuevo entorno político. Esto, de alguna manera, contribuirá a transformar esas emociones morales adversas como la frustración o la indignación en una fuerza para actuar en lo que ya había yo señalado como desencanto activo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Conde.